Saben ustedes de que cuando uno revisa el libro de los Hechos, pareciera que hay dos grandes divisiones. Uno que empieza en el capítulo 1 y termina en el 12, porque a partir del capítulo 13 en adelante hasta el final, encontramos la expansión masiva, geográfica, mundial del Evangelio. Así que vamos a orar, hermanos, para que el Señor nos guíe en el estudio de su palabra en esta mañana. Oremos. Gracias, Señor, por tenernos aquí y deseamos, Señor, que sea tu palabra quien por medio de tu Espíritu Santo, Señor, esté prendiendo ese fuego al escuchar, Señor, lo que tú tienes para nosotros. Gracias, Señor, te damos por mis hermanos y que juntos podamos aquí, Señor, con la guía de tu Espíritu, edificarnos unos a otros, leyendo y meditando en tu santa palabra, Señor. Guíanos este momento, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Cuando llegamos, hermanos, a este final del capítulo 12, mejor dicho, final de esta primera gran sección, hay un versículo que nos llama la atención y debería llamarnos la atención cuando leemos la Biblia, especialmente cuando leemos el libro de los Hechos. Quiero animarles a que ustedes puedan identificar como esta especie de marcadores en la Biblia, en este caso en el libro de los Hechos, en el capítulo 12, versículo 24. Miren lo que dice la buena palabra del Señor. Dice, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. En esta mañana quisiera que juntos podamos reflexionar acerca del crecimiento del Evangelio. Y cuando les digo que pongan atención en esos marcadores que la propia Biblia pone, en este caso el escritor Lucas, a tratar de entender o darnos pistas para tratar de comprender qué es lo que está ocurriendo. Si ustedes buscan estos pequeños versículos a manera de resumen, por lo menos hay como 5, si no me equivoco, 4 o 5 de estos marcadores. Aquí tenemos uno de ellos. Pero hay algo que está pasando aquí, y aquí vamos a introducirnos para reflexionar. Es que tenemos el versículo 24, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Pero ahora miren ustedes solamente en los títulos de su Biblia, en los títulos, miren por ejemplo, ¿de quién se está hablando aquí? ¿De quién se habla? Ya está Herodes siendo castigado. Tenemos a Pedro en la cárcel y tenemos a Esteban, versículo 2. Tenemos y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, perdón, a Jacobo. Aquí tenemos a un creyente muerto. Pero ahora miremos algo similar y que ocurre a lo largo de los hechos. Miren ustedes en el capítulo 6. En el capítulo 6. Miren ustedes el problema que hay en el versículo 1. ¿Cuál es el problema que hay en el versículo 1 del capítulo 6? Yo voy a dar lectura y ustedes me dicen cuál es el problema. Dice, en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. ¿Cuál es el problema? ¿Ya? El texto dice literalmente, parece que habían habladurías, ¿no? Murmuración. ¿Dónde? Dentro de la iglesia. Pero miren ustedes el versículo 7 del capítulo 6. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. Y ahora regresamos al capítulo 12 y tenemos la muerte de Jacobo, el encarcelamiento de Pedro, y al final del capítulo dice, y crecía la palabra del Señor y se multiplicaba. Pongamos atención en estos detalles que la palabra del Señor está mostrando. Es que justo el día de hoy, y terminando este capítulo, quiero hablarles acerca y reflexionar juntos acerca del crecimiento del Evangelio. Pero ¿saben lo que ocurre, hermanos? Es que cuando hablamos acerca del crecimiento del Evangelio, mejor dicho, en este capítulo que acabamos de leer, en relación a la iglesia, o sea, a nosotros los creyentes, está relacionado el crecimiento
con los problemas. Entonces, tal vez por eso es que algunos no han craneado bien para no venir al culto de Dios, que vamos a hablar de problemas. Pero quiero que, hermanos, quiero que pongan atención porque para mí esto fue increíble. Descubrir en la palabra del Señor lo siguiente. Es que por lo general no relacionamos el crecimiento de la iglesia con los problemas internos, como en el caso de la murmuración en la iglesia por el tema de la distribución de alimentos, y hay otros problemas más, solamente estoy mostrando un ejemplo, y con problemas que vienen de la parte externa, desde afuera hacia adentro. En este caso, la oposición hacia el evangelio, y tenemos aquí a Pedro encarcelado, y tenemos a un discípulo muerto. O sea, problemas del exterior y problemas dentro de la iglesia. Y no vinculamos el tema de crecimiento de iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué razón? ¿Por qué nosotros cuando como iglesia, como creyentes enfrentamos problemas, como esta iglesia, Centro Bíblico tiene problemas? ¿O no hay problemas en el Centro Bíblico? ¿Sí hay? No seríamos iglesia. Hay problemas. Pero ¿por qué normalmente los creyentes cuando tienen problemas dentro de la congregación local hacen dos cosas? O viven amargados dentro de la iglesia o se van de la iglesia local. O se quedan viviendo amargados o se van. ¿Por qué no relacionamos el crecimiento con problemas internos en relación al discipulado y con problemas externos en relación a la evangelización? Esos dos elementos están presentes aquí. Si tú revisas el libro de los Hechos, te vas a dar cuenta que los problemas internos de la iglesia en relación al crecimiento de la iglesia misma tiene que ver con el discipulado. Es decir, los problemas que ocurren dentro de la iglesia es para que todos los creyentes estemos creciendo a la imagen de Cristo y madurando en la fe. Y cuando tenemos oposición de afuera, tiene que ver con la expansión del evangelio, es decir, con la evangelización. Esa tensión encontramos en el libro de los Hechos: crecimiento y problemas, crecimiento y oposición. Entonces, espero, hermanos, que cuando revisemos este capítulo nos demos cuenta y no perdamos la bendición de crecer como iglesia, sea cual fuera el problema que vivimos, sea dentro de la iglesia o sea desde afuera. No tomemos esas decisiones equivocadas. Yo lo considero una decisión equivocada, de que cuando tenemos problemas dentro de la iglesia, lo que hacemos es pelearnos entre uno y otro en la iglesia. No nos queremos mirar, no nos queremos topar con las personas, con los hermanos. Empezamos a no juntarnos, empezamos a dividirnos. Y cuando los problemas vienen de afuera, tal vez viene desánimo, empezamos a perder el vigor del evangelio, de la evangelización, y entonces o nos quedamos de ese modo en la iglesia, o la mayoría toma la decisión de irse de la congregación. Es un problema. Es un problema porque no estamos vinculando el crecimiento de la iglesia, tanto cualitativamente, es lo que vamos a ver en este momento, como cuantitativamente, es decir, con cantidad de número de personas convertidos. No estamos relacionando esta realidad de crecimiento de la iglesia con los problemas que vivimos. Y nos vamos a dar cuenta, lo más duro todavía que va a ser, hermano, lo voy a dejar casi al final, que el método que Dios va a usar para que la iglesia madure, se disipule, son los problemas. ¿Qué les parece? En ese sí estamos ya descabellados, porque empezamos a decir, entonces yo necesito buscar una congregación donde no haya problemas. ¿Habrá una iglesia así? ¿Habrá una iglesia donde no haya problemas? Un poco complicado, ¿no? Es como decir un hogar cristiano donde no hay problemas. Hay un montón de problemas que tenemos que enfrentar. Pero la pregunta es, ¿cómo nosotros como iglesia
¿Cuál es la actitud que nosotros tomamos como iglesia cuando enfrentamos estas dificultades? Y veamos. Apenas estoy tratando de mencionar lo que en modo general podemos nosotros encontrar en el libro de los Hechos. Mire, el crecimiento interno que se da en la iglesia en este capítulo está en conexión directamente con la oposición que viene de afuera. Vamos a repasar lo que acabo de mencionarles hace un momento. Versículo 2, capítulo 12, versículo 2. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndolo tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia por él. Hay 2 problemas que vienen desde afuera. Problema que viene desde afuera con una directa oposición a la expansión del evangelio. Recuerden ustedes lo que dijimos al inicio. ¿Cuál es el plan y la estrategia de Dios con respecto al evangelio? Pues empezar en Jerusalén, con la venida del Espíritu Santo, y llegar con el evangelio hasta el fin del mundo. Pero en esa expansión, hermanos, en esa expansión del evangelio, hay problemas internos de iglesia, y aquí en este capítulo tenemos problemas que vienen desde afuera, oposición frente a líderes, hermanos, que están predicando el evangelio. Y lo terrible de esto, hermanos, es de que no solamente Pedro está aquí, como nosotros estamos observándolo, en una cárcel, sino tenemos a uno de los discípulos del Señor muerto. Este sí que es un problema muy, muy serio. Entonces, el crecimiento interno para la iglesia viene a través de la oposición que estamos observando. Esta tensión parece estar presente dentro de la iglesia. Es decir, cuando hay esta tensión entre crecimiento y oposición o problemas de la iglesia, hay 2 cosas que ocurren. Hay 2 cosas que van a ocurrir. Uno es que cuando la iglesia está creciendo y hay oposición y hay problemas, la primera cosa que tiene que ocurrir o que ocurre o que vemos a través del libro de los Hechos es acerca de ese crecimiento de carácter en la iglesia. De carácter. Es decir, cuando hay estos tipos de problemas, lo que ocurre, aquí vamos a ver varias ocasiones, lo que la iglesia empieza a responder a estos problemas. Mire, por ejemplo, un creyente muerto, un discípulo preso. ¿Qué hace la iglesia? Versículo 5. ¿Qué hace la iglesia? Se pone a orar. Es interesante. La iglesia tiene una actitud. En el problema de Hechos 6 hay murmuración en la iglesia, problema de repartición de bienes, de alimentos. ¿Qué hace la iglesia? Hay que recordar el estudio del pasado. ¿Qué hace la iglesia? ¿Qué hace la iglesia? Se reúnen, oran al Señor y guiados por el Espíritu Santo, eligen personas para atender este problema. Y termina el versículo, y crecía la palabra del Señor. Hermanos, cuando hay problemas, ya sea que vengan de afuera o dentro de la iglesia, lo primero que debemos reconocer como iglesia y como creyentes individuales es que estamos en un camino de discipulado intenso. Estamos en un discipulado intenso. Estamos en un discipulado donde estamos expuestos a tener este tipo de presiones que vienen de afuera, muerte de un creyente, encarcelado un creyente. Esto podría desanimar a la iglesia. Esto podría crear, qué sé yo, miedo, un montón de cosas que son reacciones posibles. Pero lo que la iglesia está haciendo aquí
es que está reaccionando, guiado por el Señor en oración, y después vamos a ver otros detalles más que ocurren. Es decir, el discipulado empieza a activarse en la vida de los creyentes. Se activa nuestro discipulado. Entonces, cuando se activa nuestro discipulado en medio de las dificultades, lo que va a ocurrir, hermanos, es que vamos a crecer y vamos a madurar espiritualmente. No pierdas la oportunidad de madurar cuando hay problemas. No pierdas la oportunidad de parecerte a Cristo cuando hay dificultades. No perdamos esa oportunidad. Por eso alguien decía, hermanos, cuando le pregunta, hermano, ¿cómo estás? Estoy bien en el Señor. Bueno, no digas eso, digo, estoy en problemas. Estoy en problemas. Oh, muy bien, tu discipulado está activo. Vas a crecer. Vas a crecer espiritualmente, madurez espiritual. Cualitativamente, la iglesia necesita crecer. La iglesia de Cristo necesita crecer en carácter. Y obviamente estamos hablando de madurez espiritual. Necesitamos crecer porque si no, hermanos, vamos a ser una iglesia de infantes. Una iglesia que no está creciendo espiritualmente. Una iglesia que cuando tiene sus problemas lo que ocurre es se dividen en 1000 pedazos la iglesia. ¿Cuántas veces las iglesias se han dividido? Las iglesias evangélicas especialmente. ¿Cuántas congregaciones nuestras, hermanos libres en el Perú, se han dividido? Problemas internos. Porque nosotros no estamos pensando que los problemas internos que ocurren dentro de la iglesia es para crecer espiritualmente. Lo que normalmente concebimos es cuando hay problemas, cuando hay oposición, empezamos a atacarnos unos a otros y lo que ocurre son divisiones. Y al final terminamos más divididos que unidos en el Señor. Pero este crecimiento cualitativo de carácter, de actitud espiritual que la iglesia va aprendiendo en el camino en medio de los problemas, también se deja notar el crecimiento numérico, es decir, más personas se añaden al evangelio. Porque cuando dice, y la palabra del Señor crecía y se multiplicaba, es decir, había mucha gente convirtiéndose por el testimonio increíble de la iglesia, viviendo su discipulado como testimonio para que la gente venga a los pies del Señor. Entonces, una iglesia que camina como discípulo es una iglesia que está aprovechando cada oportunidad, ya sea de oposición externa o de problemas internos, para crecer en la fe, no para desanimarse. Pero una cosa interesante, hermanos, que hay que notar aquí, que este crecimiento espiritual, este fortalecimiento espiritual en base a la oposición y problemas internos, tiene que ver en el contexto de la iglesia local. Miren, acá lo que nosotros notamos es de que había un creyente muerto y había un creyente encarcelado. Y dice, pero la iglesia hacía sin cesar oración por él. Versículo 12. Dice, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el cual tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos, ¿qué dice? Orando. Pero mi pregunta es, cuando hay problemas en la iglesia local, ¿se puede orar? ¿Se puede orar? Dice, bueno, sí, pero no con la persona que me ha ofendido. Es razonable, obviamente, ¿no? Bien difícil. Pero puedes imaginarte la iglesia en el mismo problema, en la iglesia de Jerusalén, con el problema de murmuración, todos están ofendidos. Pero el liderazgo se reúne, la iglesia se reúne, buscan la dirección del Señor, el Espíritu Santo guía y toman una decisión sabia. Eligen a ciertos hombres para atender el problema. Tuvo que haber sanidad de corazón, tuvo que haber actitud de querer entrar a ese discipulado para crecer en la fe. Aquel que no quiere entrar en su discipulado dentro de una iglesia local, lo que va a hacer es irse. Y eso es lo que ocurre con muchos creyentes, se van.
Entonces, por eso es que una de las cosas que nosotros a veces preguntamos cuando hermanos vienen de otras congregaciones, nosotros no les cerramos el paso a nadie, porque esto es una iglesia del Señor abierta para aquellos que quieren obedecer al Señor, escuchar la palabra y crecer a la imagen de Cristo. Y a veces una de las cosas que uno se pregunta es ¿por qué sales de la otra congregación? ¿Por qué sales de la otra congregación? Y saben, hermanos, el irse de una congregación no es el manejo más adecuado de administrar los problemas que uno vive en una congregación local, por más difícil que sea. Entonces, la tensión siempre va a estar presente. La tensión en el sentido del problema, pero también la tensión en el sentido de la oportunidad de crecer. Entonces, como iglesia tenemos que ser una iglesia robusta en crecer, en que cada miembro de esta congregación, hermanos, cada miembro de esta congregación debe estar creciendo en su discipulado. Y este discipulado personal se vive también en una comunidad como esta, de iglesia, donde miramos los problemas, como aquí, un creyente muerto y un creyente encarcelado, y la iglesia se junta para orar, para buscar la ayuda y la guía del Señor. Estas actitudes espirituales es las que ayudan y motivan para que este discipulado sea real en la vida de una congregación. Pero si no tomamos esta actitud, lo que va a ocurrir sencillamente es que podemos estar y seguir asistiendo a una iglesia local como esta, pero somos incapaces de madurar o de tener relaciones profundas entre creyentes, porque en el fondo seguimos enojados, seguimos en problemas. Entonces, esta es la primera cosa que observamos aquí. Hay problemas. Y no perdamos esta oportunidad, como acabo de mencionar, en crecer para el Señor en medio de la oposición, en medio de las dificultades. Pero una cosa que quiero mencionar también es que el diseño para el crecimiento de la iglesia local, tal como lo estamos observando aquí y en otros momentos hasta aquí del libro de los Hechos, el diseño para el crecimiento de la iglesia tienen que ver con los problemas internos y con la oposición externa. Entonces, dicho de este modo, hermanos, es que no tenemos salida. O sea, no tenemos salida para crecer como iglesia si nosotros estamos desechando las oportunidades de crecer como en un ambiente de problemas o un ambiente de oposición. En este caso, un ambiente de oposición. Dios ha diseñado de algún modo que el crecimiento de la iglesia tiene que darse en estos círculos, en este círculo de problemas, de dificultades. Pero saben, hermanos, este es un principio espiritual que nosotros encontramos a lo largo de toda la Biblia, de toda la Biblia. Tú no ves a un discípulo de Cristo, a un seguidor del Señor, creciendo y madurando, escapando del problema, sino enfrentándola. No hay. Es que cuando aquí la actitud que la iglesia toma con respecto al problema, al diseño del Señor para crecer los problemas, ¿cómo nosotros lo enfrentamos? ¿Cómo lo enfrentamos? ¿Cómo lo enfrentamos? Podemos enfrentarlo peleándonos, podemos enfrentarnos diciéndonos a la cara todo lo mal que haces, podemos enfrentarlo de esa manera o podemos enfrentarlo espiritualmente. ¿Qué dice el consejo a nivel individual, pero también se puede aplicar a toda la iglesia en Tesalonicenses? Cuando dice, bueno, Santiago, cuando menciona acerca de las tribulaciones. Recordemos ese pasaje. ¿Qué dice? ¿Alguien está atribulado, en aflicción? ¿Alguien está con problemas? ¿Qué dice el texto? ¿Qué dice el texto? Ya se han olvidado, hermanos, ese pasaje. Haga oración. Pero ¿no será mejor confrontar? ¿Pero no será mejor huir? ¿No será mejor no mirar? Pues desde esa perspectiva, lo que el Señor nos está enseñando es que la única manera de enfrentar los problemas dentro de la vida cristiana individual y congregacional
es desde la vida del Espíritu, espiritualmente. Cuando nosotros actuamos de ese modo, lo que estamos diciendo es, Señor, queremos que tú intervengas, porque mis soluciones no pueden ser verdaderas soluciones. Queremos que tú, Señor, intervengas. Queremos que tú seas participante de esta dificultad. La iglesia está enfrentando un problema terrible, un creyente muerto. Eso no es una poca cosa, hermano. Otro creyente encarcelado. Pero la iglesia se junta para orar. Para orar. Una actitud espiritual para enfrentar. Y cuando hacemos eso, pues Dios está trabajando en nosotros y empezamos a crecer. Empezamos a a activar nuestro discipulado. Hermanos, cuando nosotros hacemos esto, ¿saben qué es lo que ocurre? Como les he mencionado, lo que ocurre es que nosotros estamos pidiéndole al Señor, queremos, Señor, tu intervención. ¿Saben? El día de hoy celebramos el cumpleaños de nuestro hijo Joshua. El día de hoy nació, iba a nacer ayer, pero no quería nacer, ella vino al siguiente día, un día como hoy. Y, y lo menciono no tanto por el cumpleaños, bueno, que sí, no es la ocasión. Pero lo menciono, hermanos, ¿saben por qué? Porque con nuestro hijo hemos vivido una de las peores desafíos, familia. Y digo para nosotros, porque de repente para muchos hermanos aquí hay otros problemas mayores que hay. Pero para nosotros ha sido un problema que sobrepasó nuestra manera de ver la vida cristiana. Y verlo hoy día, y su hermano mayor hoy día se fue a sacarlo de su cuna y lo trajo para que todos le saludemos. Y mi esposo dice, hay que orar, dando gracias al Señor por su vida. Pero ¿saben qué, hermanos? La única sensación que yo tuve, y creo que ahí, todos ahí, y les dije a mis hijos, hijos, mira, estamos orando por tu hermano. Verlo aquí es ver la intervención de Dios. Nada más que otra cosa. Hermanos, buscar la intervención de Dios en problemas es decir al Señor, Señor, ¿saben qué? Tú tienes mejores agentes para solucionar el problema. Tú sabes cómo hacerlo. ¿Y qué es lo que ocurre aquí? ¿Qué es lo que ocurre acá? Mira, hay cosas que Dios obra, hay cosas que Dios sencillamente está ahí. Tenemos a un discípulo amenazado de muerte y muerto. Y muerto. Eso es cuando a veces tenemos dificultades desde afuera, en la familia o en la iglesia, y oramos por la intervención de Dios. Pero lo que nosotros buscamos es que Dios haga su voluntad. Y tenemos a un creyente muerto. Pero saben que tenemos a Pedro, y este es el contraste de la intervención de Dios, porque en ambos lados Dios está interviniendo. En un lado Dios está usando una situación crítica y por el otro lado, ¿qué es lo que pasa con Pedro? ¿Qué es lo que pasa con Pedro? ¿Cómo sale de la cárcel? Pedro era fisiculturista que rompía grilletes y cosas así, ¿no? Dice acá el texto, el versículo 7, y aquí que se presentó un ángel del Señor. Y una luz resplandeció en la cárcel y tocando a Pedro en el costado, le despertó y todo lo que pasó. Y dice el versículo 17, pero él haciéndoles con la mano señal de que se callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. La intervención de Dios. No importa el tamaño de la oposición, Dios siempre va a obrar. Dios siempre va a obrar, obviamente a través de su iglesia, unida en oración, buscando la intervención del Señor.
y Dios obra de una manera increíble. Claro, hermanos, obviamente, no, esto no es un paradigma que nosotros debemos esperar cuando buscamos al Señor y estamos pasando dificultades, porque ya quisiéramos que un ángel se nos aparezca, ¿no? Y nos solucione el problema. Ya, Señor, gracias, Señor. Ya, listo, se soluciona todo el asunto. No siempre es así, porque Dios sabe más que nosotros. Pero lo que sí estamos seguros, hermanos, es que cuando nosotros estamos buscando al Señor en medio de las dificultades, sea de afuera, sea de adentro, es lo que nosotros estamos diciéndole: Señor, tú intervenga. Y Dios sabe cómo hacerlo. Y tenemos que descansar en esa intervención de parte del Señor. Hermanos, Dios puede usar un ángel, en este caso es un ejemplo. ¿Y saben qué? Los ángeles son mejor que nosotros para hacer cosas que Dios solo puede hacerlo. Otra cosa, hermanos, que quiero mencionar es que cuando hablamos de crecimiento del Evangelio y hablamos de calidad, de cualidad, de carácter, y estamos hablando hace un momento, y cuál es la actitud que nosotros debemos tomar para que ese crecimiento se dé. Pero otra cuestión interesante, hermanos, tiene que ver aquí con el crecimiento, es que el crecimiento está asociado a la fidelidad de los creyentes. Está asociado a la fidelidad de los creyentes. Cuando la iglesia enfrenta este problema, tenemos a creyentes fieles en el Señor. Tenemos a creyentes que están dispuestos a dar su vida. La muerte de Jacobo, como de otros mártires en la historia, no son muertes que solamente quedan ahí y, como decimos, bueno, por gusto dio su vida por causa de un evangelio que no sirve. No, la muerte de los santos, la muerte de los santos es una hermosa muerte porque produce efectos increíbles que Dios va a usar después. El impacto que esto va a crear en la vida de la iglesia es increíble. Pero la fidelidad de los creyentes a aquellos que se enfrentan como Jacobo, a aquellos que se enfrentan como Pedro, y la iglesia unida en oración, es que cuando nosotros vamos a crecer en el Señor como iglesia, tenemos que nosotros identificarnos con el Evangelio de Cristo. Y esto implica una vida de fidelidad al Señor. Seamos fieles al Señor, sea lo que sea, cual sea nuestra circunstancia, y esta fidelidad está centrada en nuestra confianza en Dios, sabiendo que Dios está en control de todo y Dios puede obrar de una manera, de una manera interesante, de una manera creativa, que muchas veces nosotros quedamos sorprendidos en la manera como Dios está actuando. Y la mano del Señor, hermanos, siempre está presente. Siempre está presente. Dios está con su iglesia en medio de las dificultades. Dios quiere que crezca su pueblo a la imagen de su Hijo. Ese es su plan y debemos crecer. ¿Cómo? Cuando nosotros enfrentamos los problemas desde nuestro discipulado individual y como iglesia. Tenemos a un Dios que viene siempre. Miren lo que le pasa a Herodes. No quisiera estar en los zapatos de Herodes. Dice, Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, un poco la historia está contando ahí, pero ellos vinieron de acuerdo ante él y sobornando Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Al momento, un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Muerte trágica. Parece que él fue herido de alguna enfermedad y pasaron los días y literalmente fueron gusanos que consumieron su cuerpo y murió. Pero sencillamente lo que vemos aquí, hermanos, es que Dios ha actuado, Dios siempre ha actuado protegiendo y cuidando y guiando a su iglesia.
En este sentido, aquellos opositores al cuerpo de Cristo, opositores a la iglesia, no van a quedar impunes, porque Dios tiene el merecido para cada uno de ellos. Herodes tuvo su merecido. Y así, hombres y mujeres a través de la historia que se han opuesto al Señor, se han opuesto a su iglesia, Dios en su momento ha actuado. Dios ha actuado con mano firme. Entonces, hermanos, Dios siempre está actuando en la vida de la iglesia. No pensemos, hermanos, que cuando estemos pasando dificultades como oposición, como dificultades internas, que Dios no está presente. A veces decimos, en esa iglesia Dios no está porque tienen un montón de problemas. No, hermanos. A ver, Dios está presente ahí. Dios está presente ahí esperando que su iglesia, sus hijos, actúen, respondan como Dios quiere para honrar al Señor. Y así nosotros podamos decir, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. La palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Espero que el cuento de la historia posterior, como muchas veces ocurre en muchas congregaciones, es que después de los problemas que hay, sean de afuera y de adentro, decimos, bueno, no crecía ni la palabra, más bien crecían los problemas y se multiplicaba, o sea, se dividían las iglesias. Es lo que ocurre. Pero no. Lo que encontramos aquí es que en medio de todo esto, Dios guiando a su iglesia, sus hijos, sus discípulos, creciendo, madurando en el Señor, y Dios en toda esta circunstancia, la palabra del Señor sigue avanzando y sigue multiplicándose. Quiero terminar con algo bien para no olvidarnos de esta perspectiva que acabo de mencionarlos. La iglesia del Señor siempre debe concebir su vida dentro de la misión. Y dentro de la misión de expandir el Evangelio, vamos a tener dificultades internas como iglesia, pero también vamos a tener dificultades externas. Sean que vengan los problemas de afuera, sean que vengan los problemas de adentro, entre creyentes, no perdamos de vista nuestra misión. No perdamos de vista nuestra misión. Estamos aquí para extender el reino del Señor y otra vez cuando se reinscribe, se vuelve a reescribir Hechos de los Apóstoles en otro contexto, podamos decir en medio del problema, pasando el problema, la dificultad, y la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Queremos que esa historia se cuente cada vez que nosotros enfrentemos dificultades en nuestra iglesia. No perdamos de vista que nosotros estamos en el campo de misión. No perdamos de vista la misión que Dios nos ha dado, hermanos. Así es que elijamos nosotros qué queremos hacer. ¿Qué queremos hacer con los problemas? Internos y externos. ¿Qué queremos hacer? Pero nos damos cuenta, hermanos, de que si queremos crecer como iglesia, si queremos crecer en madurez espiritual, tenemos que considerar los problemas y la oposición como parte de esa vida que Dios nos permite estar y salir victoriosos en el nombre del Señor. Dejemos a un lado nuestras soluciones. Dejemos a un lado nuestras sabias, entre comillas, decisiones. Dejemos a un lado y dejemos que Dios obre, hermanos. Esa es una lección para todos nosotros, individualmente y como iglesia. Vamos a orar, hermanos. Gracias, Señor, por tu palabra en esta mañana. Señor, terminamos este hermoso capítulo con muchas dificultades, muchos problemas que la iglesia tuvo que enfrentar en ese momento. Y nosotros aquí también como iglesia enfrentamos dificultades, Señor. Pero no queremos perder la oportunidad de crecer cuando estamos en medio de ellas, Señor. Ayúdanos como iglesia tuya, Señor, a estar conectados a tu misión, siendo en dificultades. Señor, que tu palabra siga extendiéndose, transformando nuestras vidas
y trayendo a otros a los pies de Cristo. Gracias, Señor, te damos. En Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les guarde, hermano. Gracias.